Hola, mi nombre es Mayra Yelena Arroyo, soy estudiante en la carrera Bibliotecaria Escolar, modalidad a distancia, de la Universidad de Mar del Plata. En esta ocasión voy a realizar un breve recorrido de los distintos ejes que trabajamos durante este primer cuatrimestre, en la materia Comunicación, Historia Política y Sociedad 1. Voy a presentar los 6 ejes que abordamos. El primer eje es Historia y Periodización. Con este eje realizamos el trabajo práctico número 1. El eje número 2, Transferencia de la información y lenguaje. Con este eje y el eje número 6 realizamos el primer parcial. A continuación, el eje número 3, Transferencia de la información y escritura. Con este eje se realizó el trabajo práctico número 2. El eje 4, Transferencia de la información de la escritura a la imprenta. Con este eje realizamos el trabajo número 3. El eje 5, que es la transferencia de la información a imprenta, se realizó el trabajo práctico número 4. Y por último, el eje número 6, transferencia de la información y nuevas tecnologías. Con este eje realizamos el parcial número 2. Bueno, esos son todos los ejes que fuimos trabajando. Ahora voy a realizar una breve introducción. Durante este cuatrimestre, en la presente materia, realizamos un recorrido histórico, político y social, trabajando con diferentes autores, como por ejemplo Chirielo Aurora, César García Balsunce, María del Pilar Martínez Costa, Bordones Guillermo, Escolar Sobrino Hipólito, Beatriz Arlo, entre otros. Estos autores nos permiten adentrarnos a la materia desde distintas perspectivas. Bueno, ahora comenzamos comentando lo que fuimos trabajando en cada uno de los ejes. Por ejemplo, en el eje número 1 comenzamos a trabajar teniendo en cuenta un texto fundamental: Transferencia de la información y periodización de la autora Chirielo Aurora, en la cual se nos propone conocer y analizar las 4 etapas de la periodización e implementar una etapa más. Las 4 etapas que menciona la autora son: primera, ortopedia de la memoria, el lenguaje; segunda, ortopedia de la memoria, la escritura; tercera, ortopedia de la memoria, la imprenta; cuarta, ortopedia de la memoria o explosión de la información, para entrar en el siglo XXI. Y la quinta etapa, que fue implementada por mí, se llama nuevo periodo tecnológico, debido a los cambios que se fueron produciendo en la sociedad y en la evolución del ser humano. La comunicación es una herramienta fundamental para el ser humano. Una herramienta primordial fue el descubrimiento del lenguaje. El mismo permite que los seres humanos puedan compartir información, conocimiento, expresar ideas y compartir experiencias. Así como el lenguaje fue muy relevante, otra herramienta primordial fue la llegada de la escritura y con ello la imprenta. Esta nueva etapa se caracteriza por un cambio en el modo de producción, donde el consumo de la información y tecnología se ha convertido en el mecanismo predominante de socialización. Asimismo, este proceso ha dado lugar a un nuevo episodio en la historia de las relaciones humanas con importantes implicaciones sociales. A continuación, vamos a seguir con el desarrollo del eje temático número 2. En este eje nos adentramos a conocer más sobre una de las etapas mencionadas en el primer eje,
el lenguaje, en el cual pudimos ver los medios que utilizaba el ser humano para comunicarse. Uno de los medios más antiguos que se utilizaba para la comunicación entre personas era la gestualidad y la oralidad. En ese momento, para comunicarse existían los sonidos, los gruñidos, los gritos. O sea, de esa forma se comunicaban. No existía la escritura por el momento. Luego de lo trabajado, utilizamos este eje y el eje número 6 para realizar el primer parcial. El mismo consistía en realizar una entrevista a una radio que pertenezca a nuestra comunidad. La radio que utilicé para la entrevista es la Radio Municipal de Florencio Varela. La verdad que era la primera vez que me acercaba a una radio y me gustó la experiencia, me recibieron muy bien, no tuvieron problemas en darme la entrevista. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Ahora continuamos con el eje número 3, transferencia de la información a la escritura. Uno de los lugares más antiguos con respecto a la escritura podemos decir que es el antiguo Egipto y la Mesopotamia. Allí se encontraban los escribas. Ellos eran gente privilegiada, ya que tenían los recursos económicos para poder realizar sus estudios en las escuelas especializadas, donde recibían una educación vinculada a la agricultura, los negocios, las finanzas, la construcción, la matemática, la política y la religión, entre otros. Además de tener los recursos económicos para poder ingresar a las escuelas especializadas, también era importante pertenecer al género masculino, ya que era una educación solo para hombres, en la cual no se le permitía que haya mujeres escribas. Algunos elementos que se utilizaban en el antiguo Egipto para escribir eran los siguientes elementos: el papiro y la tablilla de arcilla. Ahora seguimos con el eje número 4, transferencia de la información de la escritura a la imprenta. Es importante destacar que una de las formas más antiguas que se utilizó para la escritura fueron los jeroglíficos. Este sistema de escritura fue inventado por los antiguos egipcios. Los mismos expresaban palabras dibujándolas en símbolos, formas o figuras. Esto se realizaba en las paredes de los templos. Este sistema de escritura no era para nada sencillo. No cualquiera podía entender su significado al verse reflejado en las paredes. Es ahí donde estaban los especialistas tan reconocidos que fuimos nombrando en el eje anterior, los escribas. Otros elementos importantes que podemos decir sobre la transferencia de la información de la escritura a la imprenta son las reconocidas bibliotecas. Una de las bibliotecas más antiguas y reconocidas del antiguo Egipto es la Biblioteca de Alejandría. La misma era un gran centro de saber, donde llegaban muchas personas del Mediterráneo, donde podían acceder a distintos tipos de información. Luego de la lectura propuesta para el eje número 4, la cátedra propuso realizar el trabajo práctico número 3. La consigna era realizar un folleto para el Día del Libro. En mi caso, realicé un folleto teniendo en cuenta la Biblioteca de Alejandría. Ahora pasamos al eje número 5, transferencia de la información e imprenta. La silografía fue un método de impresión antiguo. La misma consistía en una técnica de tallado de una imagen o un texto en lámina de madera. Luego de un tiempo, en el siglo XV, Gutenberg
inventó la imprenta, una máquina para imprimir libros con más rapidez. Su invención permitió el acceso al conocimiento y tuvo un impacto muy significativo en la historia. Es así que la evolución de la imprenta ha sido muy larga desde Gutenberg hasta la impresión digital. Luego se realizó el trabajo número 4, el mismo consistía en realizar un esquema de contenido sobre las causas y consecuencias de la aparición de la imprenta hasta la actualidad. Las causas son: la producción del libro era una tarea limitada ya que se copiaba a mano. Su distribución era solo para la sociedad de clase alta. Y las consecuencias: gracias a la imprenta aumentó la alfabetización. La producción de libros se volvió más acelerada y accesible, lo que permitió la mayor circularidad de ideas y conocimientos. Ahora mismo sería impensable seguir utilizando las mismas técnicas de impresión que hace siglos, ya que no se podría satisfacer la demanda actual. Y por último, terminamos este recorrido de la materia con el eje número 6, transferencia de la información y nuevas tecnologías. En este último eje trabajamos sobre las tecnologías que se fueron desarrollando en los últimos tiempos. Además, vemos la importancia que tienen las mismas a nivel social y cultural, su uso e implementación de nuevas tecnologías en las bibliotecas. Qué importantes son las tecnologías que nos acompañan en la actualidad, ya que nos permiten mejorar cada servicio de la sociedad, nos brinda herramientas para ampliar nuestro horizonte cultural de forma satisfactoria. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Hasta la próxima.